a la altura del versículo 28. Y por ser palabra del Señor la leemos bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Yo también digo amén y dice de la siguiente manera. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Dele gracias a Dios. Dale gracias a Dios por su palabra. Dele gracias al Señor por su palabra. Padre, gracias. Padre, gracias por tu palabra. Siéntese. Me voy con el mismo tema, lenguajes espirituales. Me gustó mucho. Vamos a desatar misterio aquí. Padre, gracias, Señor. Hablar de Pedro es hablar de un hombre, pero no cualquier hombre. Este hombre era pescador. Este hombre tenía un oficio. Pero ¿qué pasa con él? Hasta el día que llega Cristo. Pero ¿qué pasa? Que cuando Cristo llega y lo ve pescando, donde él estaba con su hermano, Cristo le dice: tú eres pescador, pero ahora vas a ser pescador de hombre. Le está hablando en un lenguaje espiritual. ¿Qué significa eso? Que antes de que Pedro pescara, él era pescador en el mundo espiritual, pero pescador de hombre, porque él tenía su llamado desde antes de su nacimiento. Cuando Cristo le dice: tú vas a ser pecador de hombre, no es que él le está hablando a su carne, le está hablando a su espíritu. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Cuántos bendicen a Dios? Pero lo que más me gusta de Pedro, que cuando Pedro es llamado, él se va y sigue a Cristo. Pero ¿qué pasa? Que en una ocasión está Cristo en medio, gloria a Dios, de la multitud y le está despidiendo. Pero ¿qué pasa en este momento? En este momento hay una multitud que se va, pero Cristo le dice: vamos a cruzar al otro lado en una barca. Dile a alguien: en una barca. Dile a alguien: la distracción. Tranquilo, dígale a alguien: la distracción. Había una barca donde los discípulos estaban remando. Sin embargo, dice la Biblia que había un viento contrario. Pero ¿qué pasa con este viento contrario? Ellos se detienen, pero había algo. Y es que Cristo se fue a orar. Dígale a alguien: la oración. Cuando Cristo se va a orar al monte que se aparta, cuando Él regresa, dice la palabra que Él empieza a caminar por encima de las aguas. Cristo empieza a ejercer algo sobrenatural. Si usted ve a alguien caminando sobre las aguas, usted va a decir: hay un demonio. Eso fue lo que pensaron los discípulos. Los discípulos dijeron: un fantasma. Pero pasa algo. Pedro tiene una revelación de parte del cielo. Y Pedro dice: espérate, parece un fantasma, pero para ser un fantasma no puede hacerme caminar sobre las aguas. Yo me voy a dar cuenta si un fantasma o no un fantasma. Padre, si eres tú, maestro, hazme que yo camine por encima de las aguas, porque el único que tiene el poder para hacerte hacer algo sobrenatural se llama Cristo Jesús. Gracias, Jesús. Había algo aquí, y es que Pedro se queda sorprendido, al igual que los demás discípulos. Pero Pedro dice: espérate, yo me voy a dar cuenta si un fantasma no me puede hacer caminar por encima de las aguas. Pero ¿qué pasa? Que aquí es que viene la revelación de esta historia. Cuando Cristo le dice: sí, ven, camina por encima de las aguas, le está dando un acceso en lo sobrenatural. Cuando empieza Pedro a caminar por encima de las aguas, empieza Pedro a hacer algo que no todo el mundo puede hacer. Todo el mundo se maravilla al ver a Pedro ejercer lo que es esta acción. Pero ¿qué pasa? Que ellos sabían que Pedro no podía hacer esto si no era con la autoridad de Cristo, que él tenía una palabra. ¿Cuál fue la palabra? Ven y camina. La palabra que te da acceso a caminar por encima de las aguas. Óyeme lo que te dice esta historia: si tú no tienes el acceso de Cristo, no vas a caminar por encima de los mares. Primer punto: hay mares que para tú poder caminarlo, Cristo tiene que llamarte. Pero ¿qué pasa? Que el tipo tiene un llamado, el tipo tiene una autoridad, pero empieza a hundirse. Dile a alguien: la distracción. Dice la Biblia que Pedro, al mirar los vientos contrarios, tuvo miedo. Tú sabes lo que está pasando, que hay gente que tiene el llamado de parte de Dios. Hay gente que está caminando por encima de lo sobrenatural. Sin embargo, al ver los vientos contrarios, al ver la crítica, al ver la murmuración, al ver los levantamientos, ellos dicen: yo no puedo caminar, y sienten miedo. Eso fue lo que le pasa a Pedro. Pero ¿qué pasa? Que cuando él se hunde, hay algo aquí, y es que Cristo le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero lo que pasa es que la poca fe viene a base de algo. El enemigo, cuando no
detiene, pero cuando no te puede detener te distrae. La distracción es lo que hace que tú te hundas. La distracción es lo que hace que tú dudes. La distracción es lo que hace que tú no camines por encima de lo sobrenatural. Si estás caminando por encima de lo sobrenatural, es porque Cristo te dio un acceso. Ahora bien, siempre va a venir algo que te va a distraer. ¿Cuántos bendicen a Dios? Cuando Cristo le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo que le está diciendo es, tú tienes el acceso de parte de Dios. ¿Por qué a los vientos contrarios tú le prestas atención? Entonces hay gente que le está prestando atención más a los vientos contrarios que a la palabra de parte de Dios. Si Cristo te dijo camina, no le preste atención a lo que se levante. Préstale atención a que tú estás caminando por encima de lo sobrenatural. Shaikoka tu ananahai. Alejokuka ikoka tu ananaho kakayan suku. Lebele kunkuntai koleninihan. Bolekoka ikakogo. Lebokuka ikakangali kakolenimu waka. Lebokuka koleniniho kumaishako. No. Yo siento violencia en este lugar. Yo vine a hablar con gente aquí que van a caminar por encima de las aguas. Hay gente aquí que van a caminar por encima de lo sobrenatural. Pero si dudaste te caes. Si dudaste te hundes. Gracias, Jesús. ¿Sabe qué me gusta a mí de Pedro? Gracias, Jesús. Que Pedro tuvo una valentía. Pero lo que más me gusta de Pedro es que Pedro, a pesar de que él caminó, porque muchos dicen, y muchos yo lo he escuchado predicando, no, que Pedro dudó. Que te digan a ti que camines por encima de las aguas, a ver si tú vas a caminar. Pero por lo menos se arriesga. Tú sabes que esto es cuestión de decisión. Hay gente que no están caminando porque no decidieron. Esto es cuestión de que tú te decidas caminar. Dios te dice camina en Dios te dice camina en esta hora. Callanándole vaso. Dios te dice camina, no te detengas. Ay, cacuay. Le quian cacuay taiko. Le linija. Pero para tú entender el lenguaje espiritual, tú tienes que estar en el espíritu. En una ocasión Cristo pregunta, ¿pero quién dice que soy yo? ¿Ustedes qué dicen? Todo el mundo dice una cosa de mí diferente. Sin embargo, Pedro recibe una revelación y dice, tú eres el Cristo. ¿Tú sabes por qué? Porque me da la impresión de que Pedro, a pesar de su defecto, estaba conectado con el cielo. Porque Pedro tenía la revelación espiritual. Y hablaba un lenguaje espiritual. El lenguaje espiritual es importante, tanto tú hablarlo como tú recibirlo. Cuando una persona está hablando un lenguaje espiritual, no todo el mundo lo va a entender. Hay diferentes tipos de lenguajes espirituales. Están las lenguas angelicales, como dijo nuestro hermano. Pero también está el lenguaje que tú hablas, pero tú le hablas en misterio. Y cuando tú no entiendes los misterios, tú te quedas como en el aire. Tú dices, ¿qué está hablando? Lo que está hablando es misterio de parte de Dios. Pero está la revelación del lenguaje espiritual bíblico. Hay gente que tiene el lenguaje espiritual de la Biblia. Y cuando empiezan a hablar, tú dices, ¿dónde dice eso? Pero si tú lo vuelves a leer, tú entiendes que sí lo dice. Porque hay que leerlo en el espíritu. Todo lo que tú vas a hacer, tienes que hacerlo en el espíritu. ¿Cuánto me queda? 5. El lenguaje espiritual era el que utilizaba Jesús. ¿Por qué Jesús utiliza el lenguaje espiritual? Porque él hablaba como la persona podía entender. Tu espíritu se va a llenar de la información que tú le des. Tu espíritu va a tener un comportamiento. El espíritu también se aplica. El espíritu también se educa. Cuando una persona habla un lenguaje espiritual, es una persona que no solamente lo va a hablar, sino que también cuando tiene un espíritu que esté educado, se va a comportar educadamente. Porque el Espíritu Santo que está conectado a tu espíritu te va a decir no haga bulla, te va a decir haz silencio, te va a decir compórtate bien. El mismo Espíritu Santo va a educar tu espíritu cuando está conectado con Dios. ¿Cuánto
bendicen a Dios. Y algo que me llama a mí la atención es que hay mucha gente que habla lenguaje espiritual. Y cuando habla el lenguaje espiritual, es un lenguaje donde te van a decir: tú pareces loco, tú pareces loca. Pero son lenguajes con movimiento de su cuerpo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que estando en una actividad, Dios me pone a hacer movimientos extraños que todo el mundo dice: pero está loca. Tú no estás loco, lo que pasa es que tú estás atacando algo que son para los espirituales, para el que tiene los ojos espirituales abiertos. El que no tiene los ojos espirituales no va a saber lo que tú estás haciendo en el mundo espiritual. Cuando tú estás atacando, nadie te va a entender, pero tú sí conoces el pleito que está peleando. Y cuando tú estás en medio de la guerra, tú dices: yo solamente yo sé lo que estoy peleando, solamente yo sé lo que estoy atacando. Nadie va a entender tu lengua de fuego. Nadie va a entender el por qué tú sales corriendo. Nadie va a entender el por qué tú haces silencio. Hay gente que te va a decir: ¿por qué tú siempre estás callado? Hay algo en ti. Alguien te va a decir: ¿por qué tú siempre estás hablando? También hay algo en ti. Hay gente que habla mucho para distraerse de los problemas, porque hablando es que ellos pueden desahogarse. Pero también hay hermanos en la iglesia que tienen un lenguaje espiritual, que tú lo habías afligido y tú dices: no puede adorar. No es que no puede adorar, es que está peleando una guerra en su casa. Hay gente que tiene que empezar a entender que tu lenguaje espiritual es porque te está pasando algo. Nombre de Cristo, a su nombre, a su nombre. Lenguajes espirituales. Den un aplauso a Dios. Gloria al Señor. Cuando los demonios no te pueden detener, ellos te distraen. Por eso tú notas que cuando estás fluyendo en Dios, siempre viene una de que Dios le habló de ti. Siempre viene uno de que haciéndote mueca. Siempre tú ves que cuando tú vas a orar, siempre viene la película, siempre viene el chat, siempre te llaman, algo pasa. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo no puede detenerte, te distrae. Y la distracción es la herramienta más poderosa de los demonios. Hay demonios que no van a detener tu llamado. Yo te voy a poner una obstrucción para que tú no camines. Gloria a Dios. Padre, gracias. La persona que continúa. Dáselo fuerte al Señor ese aplauso, dáselo fuerte, aleluya. Dáselo fuerte, que esto está bueno, amado. Dáselo fuerte al Señor, aleluya. Dáselo fuerte aplauso al Señor, aleluya. Bendito es Jesús, aleluya. En nombre de Cristo y a su